Perfecto. Bueno, chicos, recordarles nuevamente, por favor, llenar el formulario de inscripción para que puedan, ¿no?, acceder a su certificado a nombre de la Corea del Sur y de igual forma de la NEIC Perú. Vamos a proceder a presentar a nuestro ponente el día de hoy. Este ponente ha sido una persona muy importante dentro de lo que es ANEIC Puno, una de nuestras ANEIC dentro de la Corea del Sur, la ANEIC de la Universidad Nacional del Altiplano. Así que vamos a proceder a presentar a nuestro ponente para que ustedes puedan conocer, interactuar también por él, ¿no? Tal vez a través de LinkedIn u otras redes que tal vez el ponente al final nos puede estar compartiendo con nosotros. Lo importante de estos espacios es el crecimiento, el desarrollo integral de cada uno de nosotros y lo que promueve nuestra asociación. A ver, chicos, unos minutitos, por favor. Mientras terminan de completar su inscripción. Recuerden que es muy importante. Listo, ya creo que podemos ver al ingeniero a través de cámara. Lo voy a presentar, ingeniero, para que podamos iniciar con la ponencia. Hola Laura, está bien, muchas gracias. Listo. Oscar Manuel Solís García es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, medalla de honor al mérito Bernardo Fernández Velázquez en reconocimiento al primer puesto de la promoción 2025, ciclo 1, asistente de investigación en el Laboratorio de Geomática del CISMIC FIC-UNI, además de integrante del grupo de investigación GeoGIRT, Geoinformática para la gestión del riesgo de desastres. Cuenta con experiencia en el procesamiento de datos GNSS para aplicaciones sismogeodésicas y de monitoreo de la deformación de la corteza terrestre, así como en levantamientos fotogramétricos de alta precisión, integrando drones con estaciones GNSS para correcciones en tiempo real orientados a la gestión del riesgo de desastres. Es integrante de proyectos de investigación financiados por el Vicerrectorado de Investigación de la UNI, VRI-UNI, el Instituto de Investigación FIC-UNI y Procedencia, concurso de integración aplicada 2025. También es coautor de artículos científicos indexados en Scopus. Entonces, ingeniero, le doy pase para que podamos iniciar con la ponencia del día de hoy. Okay. Disculpa, se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ok. Voy a presentar. Listo, muchas gracias, Laura, por la presentación. Bien, primero, en primer lugar, quisiera agradecer pues, a la Corea del Sur, a la NEIC y a la NEIC Puno por darme la oportunidad de presentar, bueno, en sí los trabajos que se vienen realizando en el Laboratorio de Geomática del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, CISMIC-UNI, ¿no? Quien les habla es Oscar Solís, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, y pues hoy vengo a presentarles una ponencia titulada Tecnología GNSS aplicada a Geociencias e Ingeniería. ¿Okay? Vamos a empezar con una pequeña introducción, preguntándonos si somos conscientes del uso de esta tecnología satelital. ¿Bien? A menudo o muy cotidianamente lo utilizamos y no sabemos de dónde proviene, qué es y todo ello, ¿no? Pero nos sirve bastante pues para ubicarnos
en tiempo real, ya sea por una aplicación de nuestro teléfono móvil. Lo utilizamos para tener una posición referencial en el espacio donde estamos, ¿no? Pero también lo utilizan otros sectores, como el sector urbano de movilidad, por ejemplo, ¿no? Donde el taxista, para ir de un lugar a otro, pues ubica su punto inicial, su punto final, y así es como traza una ruta para llegar a su destino. O incluso los barcos, los aviones, pues es más que nada de uso cotidiano y ahora, pues con el uso, con la mejoría de la tecnología, pues ya está incluido, o tenemos este uso de tecnología satelital en lo que vienen a ser los drones, ¿no? Que son tecnologías que ya más nos competen a nosotros como ingenieros civiles, ¿no? En el uso de ellos. Y bien, esto de la tecnología satelital o navegación por satélite empezó por allá en los años 1900 o en la década de 1950 más o menos, y se creó con propósitos militares más que nada, ¿no? Ya sea para el uso en aviones de la milicia, en la ubicación en tiempo real de submarinos, en la intersección de proyectiles o misiles, en la ubicación de barcos, ¿no? Pero esta información era algo muy reservada, ¿no? Ya que era algo militar y se utilizaba más que nada para la guerra. Y luego ya comenzó lo que, ya con la extensión, pues, o con el término de los conflictos bélicos y todo ello, ya esta tecnología pasó a ser de uso civil, ¿no? Uso cotidiano o uso científico, ¿no? ¿No? Como uso cotidiano ya lo mencioné, que puede ser como posiciones, para tener posiciones referenciales, y también el uso de la movilidad urbana, ¿no? En el transporte. Pero también hay un uso bastante que no sabemos aún utilizarlo bien con esta tecnología, ¿no? Ya tenemos una gran parte de este desarrollo, pues, en lo que es obras, ¿no? Para, para ingeniería civil, pero también hay otro uso más complejo, ¿no? Que sería el uso de tecnologías satelitales para el estudio de tectónica de placas, el comportamiento de fallas geológicas, el fenómeno de deformación, por ejemplo, hundimientos o deslizamientos ante estas fallas geológicas. Y bien, y para ello debemos entender unos conceptos básicos, ¿no? En principio, ¿qué es la tecnología GNSS? ¿O qué es GNSS? GNSS por sus siglas es el Sistema de Navegación Global por Satélite, ¿ok? Es un nombre genérico que engloba todos los sistemas satelitales que hay y que orbitan alrededor de nuestro planeta. Y que nos da una posición, un posicionamiento geoespacial y facilitan esta navegación y sobre todo que es con cobertura global, ¿no? Por eso es sistema de navegación global. Y lo hace de forma autónoma o con otros sistemas que le ayuden a aumentar su precisión. Muy a menudo confundimos este concepto GNSS con GPS, ¿no? Muy a menudo se escucha hablar, oye, tráeme el GPS, ¿no? O ubica, por favor, este punto con el GPS, ¿no? Y aquí en estas próximas láminas vamos a entender que que no son iguales. En sí, uno es parte de otro, ¿ok? Bien. Dentro de este marco de tecnología GNSS tenemos tres segmentos en específico. Un segmento espacial, que hace referencia pues, a estos satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta, ¿no? Con una órbita por donde se desplazan de satélites de navegación como satélites de comunicación. Y las diferentes señales que emiten y que reciben. ¿Ok? Luego tenemos el segmento de control, ¿no? Compuesta por estaciones puestas en tierra, o sea, acá en el planeta, que monitorizan o monitorean este segmento espacial. O sea, todos los satélites es monitoreados por el sistema de segmento de control, ¿no? Y con ello determinan luego con un procesamiento sus órbitas y relojes precisos. Y luego está el segmento usuario, que viene a ser todos los equipos que tienen integrado un chip que ayude a procesar, o la tecnología que ayude a procesar o entender, decodificar esta información satelital, que luego va a ser procesado y pues eventualmente vamos a tener una posición mediante la recepción de estas señales satelitales. Bien, acá podemos ver una imagen
que engloba todo este sistema GNSS a gran escala, por así decirlo, ¿no? Tenemos el segmento espacial que va a emitir constantemente señales o impulsos electromagnéticos a los distintos receptores, por así decirlo, ¿no? Tanto a las estaciones de referencia como a estaciones de control maestro, ¿no? Estas estaciones procesan esta información recibida por los satélites y con ello mejoran o actualizan las órbitas por donde se desplazan estos satélites, ¿okay? Es un segmento de control por eso, ¿no? El segmento espacial, y es aquí donde voy a recalcar la diferencia entre GNSS y el mal confundido GPS, es que hay constelaciones dentro del sistema de navegación global por satélite, ¿no? Hay constelaciones globales y hay constelaciones regionales. Dentro de ello, de las constelaciones globales, tenemos al GPS, ¿no? Entonces, ya desde ahora vamos a decir que GPS solamente es una parte de GNSS, ¿no? Es una constelación de todas las existentes que hay, ¿no? Las otras más que hay es GLONASS, que es de origen ruso, el GPS es de origen de Estados Unidos, Galileo es de origen europeo y Beidou de China. Y por parte, otros países han enviado sus satélites para mejorar sus precisiones, pero solamente localmente, ¿no? Que es el IRNSS de India y el QZSS de Japón. Entonces, luego de haber explicado esto, pasamos al segmento de usuario que viene a ser nosotros, ¿no? Los equipos que utilizamos más que nada, ¿no? Ya sea para navegación, posicionamiento, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver lo que es el principio básico de posicionamiento, ¿ok? Los satélites que orbitan alrededor están emitiendo constantemente señales, ¿ok? Estas señales con frecuencias preestablecidas, ¿no? Trasladan información como coordenadas de los satélites, relojes y otros datos que van a ayudar al posicionamiento preciso en Tierra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un satélite, imaginemos que está orbitando alrededor de Tierra, y este constantemente está emitiendo pulsaciones, ¿no? Conocemos, pues, el tiempo en el que sale esta señal y vamos a conocer el tiempo en el que llega esta señal a Tierra o al receptor. Entonces tenemos un tiempo de salida y un tiempo de llegada. La resta de esos dos tiempos me da, pues, el intervalo en que ha demorado esta señal en llegar hasta el receptor. Y luego tenemos también que estas señales electromagnéticas se desplazan a la velocidad de la luz. Entonces, multiplicando esa velocidad con el tiempo que ha demorado en trasladarse, vamos a tener una distancia, ¿ok? Ahora, esa distancia no tiene dirección, no tiene, por así decirlo, no tiene un vector preestablecido, porque solamente es el tiempo de llegada y multiplicado por la distancia, ¿no? Por la velocidad. Entonces, con eso podemos formar una esfera, ¿no? A partir de esa distancia, ¿ok? Ahora, para tener un posicionamiento en sí, necesitamos de al menos 3 satélites, ¿ok? Con la inclusión de un satélite más, podemos obtener otra distancia y con ello formar otra esfera. La intersección de estas dos distancias o de estas dos esferas conformadas por las distancias de estos dos, entre receptor y satélite, me va a generar una circunferencia, ¿no? La intersección de estos dos. Ahora, el receptor puede estar en cualquiera de esos puntos en realidad, pero para posicionarlo correctamente necesitamos de un tercer receptor que nos va a permitir solamente con la interacción de otra esfera tener dos puntos y por descartes podemos eliminar la que está más lejana o lo que no es coherente y quedarnos con una sola. Pero en realidad necesitamos de un cuarto satélite. ¿Por qué? Porque aquí les paso a explicar algo que los satélites tienen un reloj bastante preciso, que es un reloj atómico. Y pues los receptores en Tierra tienen un reloj, o sea, en el que marca el tiempo de cristales de cuarzo. Entonces, la diferencia entre esas dos calidades de relojes va a hacer que haya una imprecisión. Entonces, vamos a necesitar de un cuarto receptor, de un cuarto satélite para posicionar correctamente nuestro punto. ¿Ok? Y bueno, no solamente vamos a avisar 4 satélites, ¿no? En realidad hay bastantes satélites orbitando alrededor del planeta y mientras más haya vamos a tener una redundancia de información y podemos
por ecuaciones matemáticas, pues hallar esta posición con más precisión, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos la posición de nuestro receptor, por así decirlo, ¿no? Y es que primero hay que medir la distancia, comprender cómo medimos la distancia entre el receptor y el satélite, ¿ok? Y acá hay dos tipos de mediciones: medición con código y medición con la fase portadora, ¿ok? La medición con código es una señal con una frecuencia conocida, ¿no? Que se emite por el satélite y llega hasta el receptor, ¿no? El receptor trata de simular esta señal, ¿no? Y con el tiempo de llegada, el tiempo de salida, el tiempo de recepción de la señal, y con la velocidad de luz, podemos obtener la distancia que hay entre el satélite y el receptor. Sin embargo, un pequeño desliz, un pequeño desfase o incoherencia entre esos tiempos puede hacer que haya un gran error. Recordemos que la velocidad de la luz va aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, un desliz pequeño puede causar imprecisiones, en el mejor de los casos de metros, y en el peor de casos kilómetros, ¿no? Pero es bastante útil para posicionarnos en tierra, ¿no? Es bastante fácil de calcular, pero como ven es bastante fácil de que tenga precisión también, ¿no? Luego la medición de la fase portadora, esa es una medición aún más estable, es más precisa, ¿no? En esta, la fase portadora es una onda portadora de la señal GNSS que tiene una longitud de onda preestablecida, ¿no? Que va alrededor de los decímetros, ¿ok? Y bien, el receptor con bastante precisión puede capturar, es como una ondícula, ¿no? Una onda de la que hemos visto comúnmente, ¿no? El receptor puede reseccionar la última fracción de esta señal, ¿ok? Lo que no puede saber es cuántos ciclos o cuánto número de longitudes de onda hay por detrás de esta. Entonces, si puede reseccionar esta pequeña longitud de onda, debemos encontrar ese número de ondas completas que hay por detrás, ¿no? Y esa distancia se halla multiplicando el número de longitud de ondas que hay desde que salió de señal hasta que llegó al receptor, con esa longitud de onda, ¿no? Más esta fracción de fase, ¿ok? Y ahora, ¿cómo es por nuestros equipos o receptores, cómo es guardada esta información, más que nada ya en el campo profesional, ¿no? ¿Cómo trabajamos con otros ingenieros, otros profesionales, cómo le compartimos la información? Y es que hay un formato de compartido, por así decirlo, de compartido global, que es el formato RINEX, ¿ok? Este formato en realidad es un formato global que todos pueden entender, todos pueden procesar. ¿Qué información tenemos? Tenemos una información previa, que es la información general que nos da, ya sea por receptor. Por ejemplo, tenemos la versión de este formato, que es el formato RINEX. Tenemos el receptor que hemos utilizado. Importante también la estación, el nombre de la estación que tenemos. Tenemos también una posición aproximada de donde está ese receptor. Y las constelaciones que pueden observar de los satélites, ¿ok? Me refiero al tipo de constelaciones que puede observar. No todos los receptores pueden observar GPS, Galileo, Beidou, GLONASS, ¿no? Algunos son limitados. También es importante el intervalo en el que se graba este archivo, o sea, cada cuánto tiempo nuestro receptor está grabando la información y el tiempo en el que se grabó, ¿no? Entonces, acá y luego tenemos posteriormente las mediciones crudas, ¿no? Viene definido específicamente por una época. A una época me refiero al tiempo donde se ha reseccionado toda esta información, ¿no? Acá podemos ver que ha sido en el 2024, en el 2011, en el día 6, a las 000 horas, y este número que está acá es el número de satélites que se ha percibido, ¿ok? Y luego tenemos la información que ya les he mencionado en la lámina anterior, que es la información de medición de código y la información de medición de la fase portadora, ¿no? Tenemos la distancia por código o
también llamado pseudodistancia, y también la medición de esa distancia por fase de código, ¿no? Bien, ahora pasamos a los factores que van a afectar la precisión en la que yo voy a posicionarme. Primero tenemos la calidad del receptor y la antena. La estabilidad, primero la calidad del receptor y la antena por la estabilidad del reloj. O sea, mencioné que estos receptores tienen relojes de cristales de cuarzo, ¿no? De por sí ya son menos precisos que los relojes atómicos que poseen los satélites, ¿no? Ahí, claro, obviamente, de menos gama, de más gama, y de ello va a depender también la calidad de la precisión que vamos a tener. La capacidad también de recepcionar distintos satélites, distintas constelaciones, ¿no? Ya sea GPS, Galileo, Beidou, GLONASS. No todas están habilitadas para cierto tipo de receptores. Y también, muy importante, la antena en la que está, la antena en la que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, así a simple forma, ¿no? Podemos tener un celular y que cuando miramos, por ejemplo, en Google Maps, a veces la precisión se mueve erráticamente, ¿no? Por su precisión y por lo suficiente que es nada más para poder ubicarnos, ¿no? Por eso tiene esa precisión. Luego tenemos, por ejemplo, los drones, que ya deben tener una precisión ya de decímetros o centímetros, ¿no? Y luego tenemos los receptores geodésicos, que ya pueden tener una precisión de milímetros a centímetros, ¿no? Luego también para saber qué tipo de precisión podemos obtener es el tipo de observaciones utilizadas. Si solamente utilizamos pseudodistancias o mediciones de código o mediciones de la fase portadora, ¿no? Otro factor importante también son los efectos atmosféricos. Por ejemplo, la señal que, que va, que va desde el satélite hasta los receptores que están en tierra va a pasar por diferentes capas de... Voy a activar, disculpen. Van a cruzar diferentes capas de la atmósfera, ¿no? Ahora, hay una capa que va a perturbar esta señal, que es la ionosfera, ¿no? Por las diferentes cargas de iones que tiene en esa parte de la atmósfera y va a desviar o retrasar la señal. Entonces, es un factor importante también a considerar, ¿no? Bien. Luego tenemos el efecto multipath y entorno. Va a ser muy diferente que nosotros estemos en una zona rural y una zona urbana. En una zona urbana vamos a tener edificaciones, tal vez árboles altos, postes que tienen una perturbación electromagnética, ¿no? Todo ello también va a afectar a la precisión. ¿Y qué es el efecto multipath? También es una consideración también bastante importante, que tiene que ver más que nada con la reflectancia de las señales satelitales, ¿no? A veces hay objetos cercanos, por eso les mencionaba que va a ser muy diferente si yo me posiciono en un entorno rural que en un entorno urbano, en donde las edificaciones, la señal antes de llegar al receptor, va a rebotar en los diferentes objetos que se va a encontrar en el entorno donde está el receptor, ¿ok? E incluso puede rebotar con el mismo suelo, ¿no? Con el agua, incluso. De eso va a depender también nuestra precisión. Ahora, importante también es el tiempo de observación que tenemos para medir nuestra posición, ¿no? Va a ser diferente que nosotros nos pongamos a medir con un receptor en un tiempo de 5 minutos a tal vez ponerlo en un lapso de 2 horas, ¿no? Y acá tenemos, y también va a depender del método de procesamiento que lo voy a explicar más adelante, pero por ejemplo acá tenemos una gráfica donde mientras en el eje X tenemos el tiempo de observación y en el eje Y tenemos la precisión en metros, ¿no? Mientras más tiempo de observación tengamos en nuestro receptor, más precisa va a ser nuestra posición también, ¿no? Y dependiendo del método que utilicemos. Y bueno, también del método de nuestro uso que en realidad deseamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si queremos simplemente para navegación, va a ser una precisión de metros, ¿no? Ya sea para nuestras posiciones en nuestros teléfonos móviles, para movilidad urbana, para el seguimiento de contenedores en carga, ya yendo más a lo industrial, ¿no? Ubicación, tal vez, cuando quieren hacer un reconocimiento de terreno, ubicación inicial de obras. Y ya más para ingeniería, por así decirlo,
una precisión centimétrica, ¿no? Ya ahora sí, en un replanteo de obras, en un trazo de un eje de carretera, vamos a necesitar una precisión bastante buena, ¿no? De centímetros. En vehículos autónomos, o sea, en drones, por ejemplo, en catastro, ubicación de predios, donde cada centímetro pues cuesta dinero, ¿no? Entonces es importante tener una bastante precisión. Y luego, para geociencias o temas de investigación, ya necesitamos una precisión aún más, una precisión milimétrica, ¿no? Para calcular las velocidades tectónicas, tener un marco de referencia global o el monitoreo incluso estructural, ¿no? Que también se puede hacer con receptores GNSS, ¿ok? Y antes de pasar a los métodos de posicionamiento, voy a definir dos conceptos clave, ya que van a servir para el entendimiento posterior de los métodos de posicionamiento. ¿Qué son los marcos de referencia GNSS? ¿No? Lo he puesto los más conocidos, que es el WGS84 y el TRF 2014. ¿No? El WGS84 creo que la mayoría lo conoce o ha escuchado alguna vez. No es un sistema global de referencia, pero para la constelación GPS. ¿No? Es un marco fijo, o sea, no va a tener una constante actualización. ¿No? Se dio en ese año, dieron un modelo de referencia y ese se ha quedado. Y pues es bastante utilizado en celular, en navegación vehicular, ¿no? En la cartografía en general. Y luego tenemos el modelo ITRF 2014, ¿no? Es un marco de referencia geodésico de alta precisión, ¿no? Que ha sido definido por innumerables estaciones alrededor del planeta. GNSS, BLPI, otros métodos que se han aplicado, ¿no? Y es un marco dinámico, por decirlo, ¿no? Esto toma como centro al centro de masas de la Tierra y toma también el movimiento de las placas tectónicas también toma el movimiento de las placas tectónicas, ¿ok? Entonces va a tener una constante actualización, ya que el movimiento de estas placas tectónicas va a modificar este marco de referencia, ¿no? Y pues son fundamentales para deformación cortical, estudios geodinámicos y también para métodos de posicionamiento bastante específicos, ¿no? Ok, ahora pasamos a los métodos de posicionamiento GNSS. He tratado de resumir acá los más importantes, por así decirlo. Y pues tenemos dos grandes grupos, ¿no? El posicionamiento relativo y el posicionamiento absoluto. La diferencia entre ellos dos básicamente es cuántos receptores estamos utilizando. El posicionamiento absoluto solamente utiliza un solo receptor y el posicionamiento relativo utiliza dos o más, ¿ok? Dentro del posicionamiento relativo tenemos posicionamiento en tiempo real y postproceso. En postproceso tenemos estático y cinemático, y en tiempo real tenemos un método de GPS y un método en tiempo real RTK, ¿no? Son distintos métodos que al final son en tiempo real. Y en el posicionamiento absoluto tenemos que solamente utiliza la fase de código y también la que utiliza la fase portadora, que es el PPP, o posicionamiento de punto preciso. ¿Ok? Vamos a explicar ahora lo que es el método relativo. El método relativo, entendámoslo así. Primero definamos una base. Una base se refiere a una estación que está perenne, que está estática, que no se va a mover y que va a servir como referencia para ubicar otros puntos, ¿ok? Y ahí es donde entra la definición de rover, que es un móvil, ¿no? Este se va a estar moviendo, como también va a estar estático, pero al final vamos a calcular una posición de este, ya que la base o estación base tiene es un receptor GNSS con coordenadas conocidas, ¿ok? Si nosotros queremos ubicar un punto en el rover y estamos a una línea base menor a 100 kilómetros, que es lo recomendable para el método relativo, línea base es el vector entre base y rover, ¿ok? ¿Okay? Entonces, con estas condiciones, y además que se ubique bajo un mismo cielo y que estén observando los mismos satélites en gran medida, ¿no? Podemos hacer este método, el método relativo. Y pues, acá hay una pequeña cuestión para que lo puedan entender, ¿no? Entonces queremos conocer esta coordenada X del rover, tenemos la coordenada conocida de la base X, y pues, por un procesamiento, vamos a tener
esa diferencia o ese vector desde la base hasta el rover, ¿no? Entonces, así ya podemos obtener la posición de rover, ¿ok? Y aquí, explicando un poco más, entonces, los satélites que van a avisar tanto la base como el rover prácticamente van a ser lo mismo, ¿no? O sea, los errores o las fuentes de errores que tiene la base, en su gran mayoría se van a simplificar o se van a eliminar para poder posicionar nuestro rover, ¿no? ¿Y cuáles son esas fuentes de error? Pues el error de relojes satelitales, los errores de efemérides, los retrasos que hay entre la ionosfera y en las capas atmosféricas, ya que como están en el mismo cielo, se puede entender que va a tener pues un mismo comportamiento, ¿no? Y pues el efecto de la geometría también o retraso o el hardware que tienen los satélites, ¿no? Ya que van a ser los mismos para ambos receptores. Y luego, fuentes de error que no podemos corregir por la simplificación o las ecuaciones que demos del método de posicionamiento relativo va a ser el error multipath, ¿no? Que es la reflectancia en otros objetos y luego llega la señal al receptor, y pues la calidad del receptor, pues que es perenne también el receptor, ¿no? Entonces, este método más que nada elimina los errores que son común, más que nada en espacio y también en tiempo, ¿no? Y pues vamos con el método de posicionamiento, método relativo estático, ¿ok? Este resuelve datos luego de haberlos recolectado. No estamos en una campaña de posicionamiento GNSS. Tengo mi receptor base, tengo mi receptor rover. Recolecto datos por un gran tiempo, el receptor rover está estático. Y luego por procesarlo yo puedo tener la posición de rover. Y este método en realidad es uno de los más precisos, ya que va a eliminar todos esos errores. Vamos a tener una gran cantidad de observaciones o de información satelital. Se va a ver menos influenciado por los factores ambientales, siempre y cuando no hay una gran distancia entre receptor base y receptor rover. Y pues tenemos una precisión milimétrica más que nada, ¿no? Y esto se va influenciada por la distancia, ¿no? Es un ppm. Bien. Luego tenemos el postprocesamiento cinemático. A diferencia del anterior, el receptor rover, no va a estar fijo, ¿no? Este va a estar móvil, ya sea un dron, por ejemplo, puede ser un rover, o un bastón de receptor GNSS, donde van a ubicar punto a punto, tal vez, por ejemplo, en esquinas de un predio, ¿no? Están cierto tiempo, luego pasan a otro punto, o quieren enmarcar una ruta, ¿no? Entonces, eso se le llama, podemos hacer un postprocesamiento cinemático dependiendo de las condiciones en las que estamos, ¿no? Tenemos nuevamente un receptor GNSS como coordenadas conocidas, que ya sabemos que se llama receptor base. Y pues luego de haber recolectado esta información, tanto del rover como de la base, se va a proceder a procesar esta información, ¿no? Y vamos a tener pues una ruta, ya que va a ser un procesamiento cinemático, ¿no? Entienden la cinemático como que el otro receptor se va a estar moviendo, pues, ¿no? Así. Y el posicionamiento cinemático en tiempo real, ¿no? Posicionamiento RTK, en simples palabras, va a ser prácticamente lo mismo, solamente que esta vez se va a dar en tiempo real, o sea, las correcciones que hay entre base y rover se van a hacer en tiempo real, ¿no? Pero para no estar redundando con la información anterior, he puesto más que nada cómo es que se van a corregir estas posiciones en tiempo real, ¿no? Entonces, ahí hablamos de correcciones en trip, que es mediante Internet, ¿ok? Para un posicionamiento RTK, la base y el rover se recomienda que no esté más de 30 kilómetros de distancia, ¿no? Ahora, para un posicionamiento mediante correcciones en trip es bastante común ahora, hoy en día, y más bastante utilizado en fotogrametría, ¿no? Ya que ahora los drones poseen un pequeño módulo de mayor calidad, mejor decir, por así decirlo, GNSS, que va a recibir las correcciones que va a emitir la base. Pero esta no va directamente al dron. Deben entender eso, ¿no? Primero pasa por el radiocontrol del dron, y el radiocontrol del dron luego lo transmite al dron, y esta corrección va a ser etiquetada
opuesta en las fotografías, ¿no? Así es como se tiene una mayor precisión en lo que respecta a fotogrametría, y pues es con bastante precisión, alrededor de los centímetros. ¿Y cómo funciona Intri? Pues básicamente el receptor base emite esas correcciones, los pone en un servidor, en una nube, por así decirlo, ¿no? Y mediante Internet, y el receptor, o el rover, o el usuario, va a conectarse a este servidor, a este caster, y va a recibir las correcciones, ¿no? En tiempo real. Ahora pasamos al posicionamiento de punto preciso, que es, si recordarán, el posicionamiento de absoluto, de un solo receptor, ¿ok? Bien, mencioné pues que una gran problemática o fuente de error es las capas atmosféricas que hay, ¿no? Donde se desplaza la señal satelital. ¿No? Estas capas pues van a generar error, ¿no? Y el posicionamiento de punto preciso tradicional, ¿no? En realidad no resuelve eh, toda por completo la distancia que hay entre el satélite y el receptor, ¿ok? ¿No? Entonces, esto va a utilizar para hacer este posicionamiento, ¿no? O las órbitas precisas de los satélites, los relojes precisos, y modelos atmosféricos avanzados, ¿no? Modelos de ionosfera, de troposfera. Y esto, si recuerdan, como mencioné, es dado por los segmentos de control, ¿no? Estos segmentos de control procesan toda la información de los satélites que llegan a sus estaciones, y luego emiten este tipo de información para nosotros utilizarlas y tener una mayor precisión, ¿ok? El problema con esto es que tiene un tiempo de convergencia, o sea, hasta que llegue a posicionarse correctamente, tienen que observar entre 20 y 60 minutos hasta tener una posición precisa, ¿no? Es un largo tiempo, o sea, si nosotros queremos posicionar un punto de nuestro interés, ¿no? Un punto, debemos tener un tiempo de observación mayor, ¿no? Para hacer esta metodología. Y pues llega a precisiones de decímetros a centímetros, nada más. Y luego, con el avance de, de- de soluciones matemáticas, entonces ya llegamos a un método un poco más preciso, que es el PPP-AR, ¿no? Es una extensión del PPP clásico, del método de posicionamiento de punto preciso, que permite ya resolver esta distancia que hay entre el receptor y los satélites, ¿ok? Pero muy aparte de que utilizan solamente estos productos, van a utilizar otros productos más que también son utilizados que son dados por el segmento de control, que son los productos de fase, ¿no? Ahora el tiempo de convergencia también es menor, es de 5 a 20, y pues ya posee una precisión centimétrica a milimétrica, ¿ok? Lo que quiero que se quede de toda esta información, más que nada, son los métodos eh, que hay para posicionar un punto, ¿ok? Ya sea el PPK, el RTK, si quieren hacerlo en tiempo real, si no desean en tiempo real, si quieren, no tienen esa función de tener internet, lo hacen mediante PPK, o si solamente tienen un receptor y no tienen una prioridad de tener una precisión bastante buena, entonces pueden hacerlo con un solo receptor, ¿no? Mediante estos métodos, ¿no? Y ahora pasamos a lo que es ya un poco más lo que es las aplicaciones, ¿ok? Bien. Las aplicaciones más que nada va a ser puestas en lo que es fotogrametría, ¿no? De alta resolución, y geodinámica, ¿ok? Como contexto, para luego mencionar los estudios que venimos realizando acá en SISMIT. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio realizado por este investigador Stroner en el 2020, donde hace diferentes planes de vuelo, ¿no? En distintos entornos, un entorno urbano y un entorno rural. Acá podemos ver los diferentes puntos de control que ha ubicado dentro de este área de estudio, ¿no? Ya sean puntos de control de chequeo o puntos de control de validación, ¿ok? Entonces, él, en conclusión, menciona que es necesario poner aún así con el método de posicionamiento RTK. Menciono de nuevo que el método de posicionamiento RTK tiene una precisión bastante buena, siempre y cuando se cumpla con estas condiciones de que no sea mayor a 30 kilómetros y mediante
y por mediante también tengan internet para recibir esas correcciones, que aún así se necesita puntos de control para mejorar no la precisión, sino la posición o la precisión relativa de estos modelos, ¿ok? O sea, el dron mediante RTK nos puede dar una gran precisión de píxeles, de GCD, pero lo que no nos tal vez puede ser un poco deficiente es en el posicionamiento relativo. O sea, yo cuando paso esto a un marco de referencia va a estar un poco desfasado, ¿no? Debido a estas imprecisiones, ¿no? Bien, dado ese contexto de que aún así necesitamos puntos de control para RTK, en SISMIT se hizo una evaluación de vulnerabilidad de edificios, pero ante tsunamis, ¿no? Utilizando vehículos aéreos o drones, ¿no? Mediante simulación numérica de tsunamis. ¿Ok? Como parte de esta investigación, que abarca mucho más, que es la vulnerabilidad en edificaciones por tsunami, se hizo un levantamiento fotogramétrico de alta resolución mediante RTK, ¿no? Pero siempre fue necesario ubicar ciertos puntos de control, ¿no? Esto por el contexto que ya les mencioné, ¿no? Siempre es necesario, a pesar de que tenga una gran precisión eh, eh, en la fotogrametría, debemos aún así corregir estas imprecisiones, ¿no? Con puntos de control terrestre. Y más aún si estamos, o es una evaluación para tsunami, ya que específicamente en la playa, por ser un entorno bastante reflectivo, porque es la arena, ¿no? Dependiendo del tipo de cámara que tengamos de dron, nosotros podemos tener imprecisiones o el dron no, o las imágenes no se van a poder procesar de manera correcta, ¿no? Porque para hacer la fotogrametría, espero puedan recordar, necesitamos puntos comunes entre fotografía y fotografía. Y como la arena es en realidad bastante uniforme y no hay puntos, puede haber deficiencias en reconocer puntos comunes entre fotografía y fotografía, ahí es donde también se puede emplear eh, este tipo de metodología, ¿no? Posicionar puntos de control para corregir estas imprecisiones. Bien, ahora vamos a qué es un poco de la aplicación de geodinámica. Bien, dando un poco de contexto, nosotros tenemos la placa de Nazca, ¿no? En nuestro contexto peruano y la placa sudamericana, ¿no? La relación o la interrelación que tienen estas dos es que la placa de Nazca va a subducir por debajo de la placa sudamericana y este proceso de subducción va a generar deformación en la superficie, aunque no lo noten, ¿ok? Dado esto, que hay un proceso de deformación continua debido a este proceso de subducción, es que se han hecho estudios o bastantes estudios acerca de cuánto se está deformando la superficie o la corteza terrestre, ¿ok? Ese es un estudio de Villegas en el año 2016, en donde utiliza puntos de estaciones de referencia continua, estaciones de rastreo permanente continuos, y pueden medir con gran exactitud, ¿no? Con los métodos que ya anteriormente he mencionado, la deformación o el desplazamiento que hay en esa corteza terrestre, ¿no? Aproximadamente para Lima es de 22 a 23 milímetros por año, ¿ok? En este sentido en que ven las flechas en la imagen. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho para SISMIT? ¿Ok? En este estudio utilizaron lo que es el método de posicionamiento relativo estático. Bien, sin embargo, para procesar estas estaciones necesitamos una gran carga computacional, también que esa estación por la cual que va a funcionar de base sea de información libre, ¿no? Que esté abierta al público en general, ¿no? Sin embargo, en diversas partes también del mundo y también del Perú, esas estaciones de GNSS
por ejemplo, las que posee instituciones como el IGN o el IGP, pues no son de información o no son de acceso en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos monitorear la deformación de la corteza terrestre, pues debemos buscar otras metodologías que nos permitan hacer esto, ¿no? Como en SISMIT, y como se ve en la fotografía, tenemos una estación de rastreo permanente. Y mencionando los componentes que tiene, por ejemplo, lo que ven acá es la antena, ¿no? La que recepciona las señales y donde se ubica en realidad el punto o las coordenadas de la estación, ¿no? En el centro de fase de la antena, tenemos un monumento bastante rígido, ya que está destinado para este tipo de aplicaciones geodinámicas o sismológicas. Y también tenemos nuestro receptor, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta estación es parte, por ejemplo, de la red de monitoreo de la corteza terrestre del SISMIT, que es parte del Centro de Observación para la Ingeniería Sísmica del SISMIT, de COIS, ¿no? Nos permite monitorear con gran exactitud, así como en el estudio anterior también, la deformación de la corteza terrestre, ¿no? ¿Y cómo? Voy a pasar a explicar también eso. Bien, la estamos ubicando la estación en esta parte, y como referencia tenemos las estaciones del estudio de Villegas, ¿no? Cercanas a la estación de SISMIT. Bien, la estación de rastreo permanente de SISMIT fue instalada en el año 2014 aproximadamente, aunque solamente se tiene una data completa bastante de los años, entre los años 2019 y el 2025, ¿ok? Ahí se menciona cuántos días se han procesado por cada año, ¿ok? Y acá está, pueden ver las velocidades GPS, ¿no? El campo de velocidades GPS para las estaciones cercanas al SISMIT. Estas estaciones que pueden ver acá, ¿ok? Donde se pueden ver o pueden observar, pues, que aproximadamente es, ¿no? Sacando acá los cálculos, 22, 23 milímetros por año, ¿ok? De deformación. Bien, lo que hace el posicionamiento, bueno, esta investigación se hizo con este método de posicionamiento de punto preciso con resolución de ambigüedades, ¿no? PPPAR, donde luego del procesamiento, la coordenada final que me da este método va a estar en el marco de referencia ITRF 2014, ¿ok? Que es un marco de referencia, como expliqué, de entendimiento global y que lo utiliza, pues, pues se puede utilizar en diversas partes del mundo, ¿ok? Bien, acá, bueno, pueden revisar con más cautela lo que se ha utilizado para este procesamiento, ¿no? El muestreo de los datos es cada 15 segundos, por ejemplo. Se han utilizado productos satelitales finales que son de gran precisión. Y también importante que se ha utilizado este software, ¿no? Que es PPPR, ¿ok? Es un software de codificación libre, o sea, cualquiera lo puede descargar, cualquiera puede procesar sus datos con ese software, no siempre y cuando haga mención del estudio que lo ha hecho, ¿no? Entonces, luego de haber procesado con este tipo de información, con toda esta metodología, obtenemos posiciones diarias en el tiempo, ¿no? Para todos los días que se tienen acá, ¿no? La disponibilidad de datos, ¿ok? Tanto en norte, en este, como en elevación. Esto es a lo que se llama una serie temporal, ¿ok? Donde hay un versus entre tiempo y pues el desplazamiento, el desplazamiento que en sí que hay en ese tiempo, ¿no? Bien, ahora deseamos en realidad cuánto se está desplazando o cuánto es la magnitud de este desplazamiento, ¿ok? Si se pueden percatar, hay ciertas ondulaciones que hay en cada gráfica, ¿no? Eso se debe a estacionalidades más que nada. A eso me refiero a que, por ejemplo, en época de verano, en época de invierno, la carga de agua que hay en el subsuelo puede aumentar, puede disminuir, y ese tipo de factores pueden influenciar también acá. Entonces, no es solamente una línea continua, está influenciada por otros factores también, como mencioné, de la estacionalidad, para las diferentes direcciones, ¿ok? Y esto se observa más en lo que es elevación, ya que por la carga de agua que, como expliqué, puede tanto elevarse como contraerse, por así decirlo.
Y aquí algo importante también si podemos verificar, y es que este tipo de metodología, ¿no? Mediante posicionamiento, y en cualquiera de los tipos de métodos de posicionamiento, tanto en desplazamiento en norte, son bastante buenos, no hay tanta dispersión, si se fijan. Sin embargo, en el desplazamiento en la vertical es menos preciso, ¿ok? Entonces, es por eso también que debemos utilizar esos puntos de control para corregir ese tipo de imperfecciones que hay en la componente vertical, ¿ok? Bien, luego de este análisis de la serie temporal, ¿no? Con un ajuste, se ve una tendencia lineal y además una tendencia sinusoidal. Y como mencioné, está en este marco de velocidad, el marco de velocidad del ITRF 2014, en este marco geodésico. Ya podemos calcular las velocidades que hay en esa serie temporal, ¿no? Es de aproximadamente 18 milímetros por año. En norte 12.5 y en vertical 3.3 milímetros por año. Sin embargo, este es considerando las velocidades de la placa, de las placas tectónicas. Recordemos que el mundo es geodinámico, ¿no? Entonces, tanto las placas, las placas de todo el mundo están en constante movimiento, tienen un movimiento relativo, por así decirlo. Pero nosotros lo que queremos saber no es ese movimiento relativo en totalidad de la placa. Nosotros lo que queremos saber es cuánto se ha deformado a través del tiempo por el proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Entonces, básicamente es, por así decirlo, una resta entre esas dos velocidades relativas, y es así como obtenemos una velocidad de deformación cortical, ¿no? En este caso tenemos 20 milímetros por año de deformación, 2.4 aproximadamente en norte, y en vertical uno se queda básicamente intacto, 3.3 milímetros por año, ¿no? Y podemos ver con esta gráfica y con las velocidades de referencia del estudio de Villegas, que concuerda bastante, ¿no? Con el método que utilizó relativo y con el método de posicionamiento de punto preciso, ¿no? Con resolución de ambigüedades o PPAR. ¿Ok? Bien, y para ya culminar, en realidad esto no termina aquí, ¿no? Eh, He aquí también la importancia de estas mediciones GNSS y de esta tecnología, porque mencionando nuevamente al estudio de Villegas, con estas velocidades GNSS que encuentra o la deformación cortical que encuentra en superficie, mediante un proceso que se llama inversión sísmica, ¿qué puede encontrar? Puede encontrar zonas de acoplamiento intersísmico, ¿no? Zonas de acumulación de energía y que pueden ser potenciales para futuros sismos, ¿no? Por ejemplo, han visto que hay una gran acumulación, un gran campo de velocidades en Lima y también en el sur del país. Y esto se traduce en una gran acumulación de energía que hay en la interacción entre las placas de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Bien, mencionando esto, aquí he acabado y he dado un panorama general de todo lo que se ha estado trabajando en SISMIT, y pues no quería despedirme sin antes dar las gracias a la organización, a la Corea del Sur, a la NEIC, y también a los investigadores del SISMIT, que han permitido realizar este tipo de estudios, ¿no? Que son en beneficio más que nada de la población, ¿no? Entonces, doy por concluida esta ponencia. Entonces, si tienen algunas consultas o preguntas. Muchas gracias, Oscar. Chicos, si ustedes tuvieran alguna duda o consulta sobre el tema que hemos visto, que ha estado muy interesante, hemos visto puntos de precisión y también, ¿no? Lo que son las nuevas tecnologías, pueden ir escribiéndolas en el chat para que Oscar pueda leerlas y responder sus dudas, consultas o sugerencias. Chicos, pues este espacio está abierto para ustedes.
Estoy revisando, disculpa, y parece que el chat no está disponible. Sí, justo acabamos de activar el chat, chicos. Hoy pueden empezar a compartir sus consultas. Nuestro compañero Marcelo Palomino nos comenta, Villegas utilizó toda la red nacional para analizar el acoplamiento o solo alguna. Sí, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bien, lo que utiliza Villegas en su estudio es bueno, en primera parte, tener la velocidad, el campo de velocidad de formación, y sí, analiza pues para toda la red nacional para hallar el acoplamiento, ¿no? No lo hace por parte, ¿no? Es una inversión en conjunto. Ujú. Ok, hay otra pregunta. Máximo dice, ¿a qué se refiere con con el término de formación cortical? Sí, pues verás, expliqué pues que la placa de Nazca subduce debajo de la placa sudamericana. Esta interacción entre estas dos placas genera fricción, y pues esta fricción genera un atascamiento, y que si imaginamos si fuese como un tipo de alfombra que no se puede desplazar, va a haber una deformación en su superficie, ¿no? Eso se puede hacer un símil a la que le sucede a las placas tectónicas, ¿no? Va a haber una deformación en la superficie, pero es imperceptible por nosotros, ¿no? Eh, por eso es importante el uso de estas tecnologías GNSS, ¿no? Que están perennes, están instaladas en sitios específicos que pueden medir continuamente su posición, ¿no? Entonces, si tenemos posiciones diarias, podemos ir viendo la evolución de esta deformación o de este desplazamiento sobre la superficie, ¿no? A eso no sé si respondí tu pregunta, Máximo. Listo, chicos, muchas gracias por sus consultas. Igual si tuviesen todavía alguna, la pueden ir comentando en el chat. Ingeniero, por parte del Consejo Regional de Delegados del Sur de ANEIC Perú, mi persona, secretaria de la Corea del Sur, Laura Arque, y mi subsecretaria Alexandra Cáceres, hacemos presente este certificado de participación otorgado a su persona, Oscar Manuel Solís García, por su valiosa labor y destacada participación como ponente en la capacitación Tecnología GNSS aplicada a Geociencias e Ingeniería, desarrollada en el marco del programa de capacitación SURGE, organizado por el Consejo Regional de Delegados del Sur de ANEC Perú, Corea del Sur, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias técnicas y a la formación integral de los estudiantes de Ingeniería Civil. Muchas gracias, ingeniero. Si chicos tuvieran todavía alguna duda, pueden igual comentarla en el chat. Este certificado igualmente, en general, se lo vamos a hacer llegar a su correo.
el cual el delegado de la UNAPUNO, Esteban, nos estará compartiendo. Y bueno, estaremos en contacto, ingeniero. Ok, muchas gracias, Laura. Sí, bueno, rapidísimamente el agradecimiento por parte de ustedes y pues estaré atento si desean algún apoyo en algo, ¿no? Y nuevamente muchas gracias y a todos los participantes también. Ok. Muchas gracias a usted, ingeniero, y esperamos volver a colaborar en una de nuestras actividades a futuro. Igual, chicos, a ustedes se les hará llegar sus certificados de participación por haber asistido a esta ponencia el día de hoy. No sé si, Alexandra, tuvieras algunas palabras también para compartirnos. Muy buenas noches con el ingeniero Solís García, también con los demás compañeros asistentes de las distintas coredes y de los que están pertenecientes a la NEIC Perú, ¿no? Así como Laurita en el cargo de subdelegada, ¿no? Quiero expresar mi sincero agradecimiento al ingeniero Oscar por la valiosa ponencia que ha tenido. En este caso nos ha explicado varios términos importantes, nos ha hablado del efecto de la subducción de las placas tectónicas y eso también está generando, ¿no?, ciertas deformaciones en el territorio. Agradecemos que siempre haya tenido esta disponibilidad por compartir sus conocimientos, la experiencia profesional y también el hecho de que pueda, en este caso, no tener la comunicación con la Universidad de la UNAPUNO, que ha permitido su participación activa en esta ponencia, la primera ponencia organizada por Corea del Sur. Así que, como manifestó Laurita, ese certificado solo es una pequeña muestra de reconocimiento y agradecimiento por su participación. Y como usted se hace disponible, esperamos contar con su apoyo en otras actividades académicas. Ok, muchas gracias, Alexia. Listo, chicos. Con esto damos por culminado esta sesión el día de hoy. Los esperamos para que puedan participar en las demás ponencias organizadas por las demás coredes. Es un programa que ANEC Perú ha implementado dentro de su plan de trabajo y esperamos de su apoyo, participación, colaboración. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Hasta luego, chicos. Igual la sesión la estaremos subiendo a nuestra red para que puedan, ¿no?, revisar o reiterar algún punto si es que quedó ahí pendiente para ustedes y, ¿no?, seguir fortaleciendo a su desarrollo integral como estudiantes en el aspecto, en el ámbito académico en esta oportunidad. Muchas gracias y buenas noches, chicos. Nos estamos viendo.